Testimonio del padre Edwin Burroughs sobre su supuesta posesión demoníaca. Testimonio original dado el 30 de mayo de 2011. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus, Londres. Comienza el testimonio. Gracias por venir. Sé que esto no debe haber sido fácil de organizar y aprecio la oportunidad de dar mi testimonio. El servicio penitenciario no debe haberse hecho fácil. Es entendible que duden a la hora de permitir un acceso directo a mí en caso de que me ponga violento. Pero estoy muy agradecido de que hayan hecho una excepción por usted. Por lo menos, asumiendo que usted sea real. Espero que sea real. Pero tal vez esa esperanza está siendo usada en mi contra como una broma cruel. O tal vez la broma sería que esa duda hiciera que desperdiciara mi única oportunidad de contar mi historia. De cualquier manera, elijo dar mi testimonio. Y si usted no es real, entonces no pasará nada, creo. Ya vamos a llegar a lo del canibalismo, por supuesto. Pero primero le quiero dar un poco de contexto. No sé cuántos se asocian con la iglesia en su instituto. Tal vez le sorprenda que un hombre devoto como yo, más allá de cuanto me haya alejado del camino, pida la ayuda de una organización dedicada a estudiar lo paranormal. Bueno, siendo honesto, generalmente no se dice. Pero la Iglesia Católica no está en contra de la creencia paranormal fuera de la doctrina oficial. Demonios, fantasmas, magia negra. Generalmente depende de cada uno cuánto cree en estas cosas. Y yo creo que mucho de lo que ustedes investigan es real. Es peligroso, pero real. Siempre percibí la labor de los demonios como algo muy tangible. Y esos curas que hablan de ellos como una metáfora o un símbolo, temo que muchas veces están poniendo a sí mismos y a sus feligreses en peligro. Disculpe, esto ya parece un sermón. Es solo que hace mucho no tengo la posibilidad de expresarme de esta manera. Casi no me importa si hablo con un fantasma. Bueno, supongo que era natural que muy temprano en mi vocación como cura me entrenaran para ser exorcista. En realidad no es nada muy especial. Todas las diócesis deben tener un exorcista entrenando disponible o en todo caso un obispo puede hacerlo. Pero 9 de cada 10 veces el deber de un exorcista termina en recomendar a un buen psiquiatra, doctor o un programa de abuso de sustancias. Y los obispos generalmente no tienen tiempo para eso. Yo era un exorcista en la diócesis de Oxford cuando esto pasó. Me entrenaron como jesuita, así que estaba acostumbrado a mudarme demasiado. Pero estuve en Oxford desde 2005, más o menos hacia mi arresto en 2009. Había 2 exorcistas en la diócesis. Yo y un viejo agustino llamado Padre Harrogate. Le pido por favor que no intenten contactar con él. No tiene nada que ver con lo que pasó. Y creo que podría molestarle cualquier recordatorio de mis acciones. A través de los años he llevado a cabo más de 100 exorcismos con varios grados de éxito. Era relativamente raro y era más parecido a una bendición o una plegaria. De todas formas, ayudaba en la mayoría de los casos. Pero el tipo más común de posesión no es el del estilo El Exorcista, donde se hablan lenguas demoníacas y flotan sobre la cama, sino algo más parecido a una depresión antinatural, por lo que muchas veces era difícil estar seguro. Es complicado saber cuántos fueron creyentes devotos que vinieron a nosotros con una depresión natural y simplemente prefirieron buscar a la iglesia en lugar de la terapia o la medicina. Creo que incluso hasta esos fueron ayudados de alguna forma, aunque fuera solo como placebo. Pero en muy pocas ocasiones sí me encontré con cosas que ayudaron a reafirmar mi creencia en el demonio y mi fe en lo siento, no me deja decir las palabras. Tampoco me deja rezar.
pero espero que no me juzguen tan severamente por esto en el día del juicio. Como decía, hubo veces en las que sentí que había cosas que luchaban en mi contra. Una vez un hombre completamente analfabeta me maldijo en sumerio, y un viejo jamaiquino me escupió los nombres de mis mascotas de cuando era niño. Admitiré que existieron veces en las que tuve miedo de las cosas que intentaba extraer, pero siempre tuve fe en Siempre tuve fe. Pero nada de eso me preparó para lo que pasó en Bullington Road. Eso fue algo completamente diferente. Estaba trabajando en una capellanía católica en St. Aldate's. Más que nada ayudé al bienestar espiritual de algunos estudiantes que nos visitaban. Cuando el padre Singh, otro de los curas que trabajaba ahí, me vino a ver. Dijo que tenía una estudiante de Sunny Hawks que pedía un exorcismo y quería que fuera yo. Le dije que sí, por supuesto, y él organizó una reunión. La estudiante se llamaba Bethany O'Connor, y mucho de lo que me dijo fue bajo la confidencialidad de una confesión, la cual no romperé incluso ahora. Pero alcanza con decir que ella estaba segura que no era quien controlaba su mente. Incluso mientras hablábamos, se la pasaba mirando a su alrededor o mirándome a los ojos con lo que solo puedo describir como una sospecha mordaz. Bethany me dijo que su voluntad aún era suya, pero que ya no podía confiar en sus sentidos y se había encontrado a sí misma haciendo cosas que no entendía. Recuerdo un momento muy claramente. Creo que fue en nuestro segundo encuentro. Estábamos paseando por el jardín botánico, porque eso la calmaba mientras platicaba su problema. Metió la mano en su mochila, sacó lo que parecía ser un pedazo pequeño de losa, casi piedra me parece, y se lo acercó a la boca como si fuera a comerlo. Le pregunté qué estaba haciendo, y paró. Miró la piedra que tenía en la mano, y la lanzó lejos antes de echarse a llorar. Me dijo que se sentía como si hubiera algo en su cabeza, que cambiaba la forma en que veía, sentía y pensaba las cosas. Le pregunté cuándo había comenzado esto, y me respondió que fue cuando dejó de vivir en la universidad y se mudó a una casa en Bullington Road con sus amigas. Le dije que tal vez tenía algo que ver con el estrés de empezar su segundo año, pero ella insistió en que tenía que ver con la casa. Finalmente, y después de varias discusiones, accedí a ir a la casa y llevar a cabo una pequeña bendición en caso de que existiera algo malo con el lugar, de forma espiritual. Era una mañana fría de diciembre, cerca del fin de la temporada de San Miguel, cuando fui al 89 de Bullington Road. Era una casa vieja, pero no tan vieja como para que fuera extra inusual en esa parte de Oxford, y claramente alguna vez había sido una pequeña vivienda familiar. Ahora la dividían las agencias de alquileres para que se alojara la mayor cantidad de estudiantes posibles. Bethany me dijo que en ese momento 6 personas vivían ahí. Di una vuelta por la casa buscando señales de algo inadecuado, pero no encontré nada fuera del ordinario. Bethany insistía en preguntar si percibía algo malo en la casa, y traté de explicarle que lamentablemente los curas no tienen el poder de solo sentir la presencia del mal. No comprendí la desgracia que eso significaba. Al menos no hasta que llegamos a su habitación. Estaba en el primer piso, al fondo de la casa. Era una habitación larga y angosta. Era fácil decir que era la más grande de todas. Estaba decorada como en la típica habitación estudiantil, con póster de películas y libreros llenos de objetos. Pero lo que me llamó la atención de inmediato fue un enorme espacio en la pared donde el tapiz fue arrancado bruscamente, dejando a la vista los ladrillos ocultos. Escrito en ese lugar, con pintura azul borrosa, había una sola palabra: Mentis. A esta altura ya había pasado bastante tiempo sin ir a seminarios y nunca me había interesado en la misa en latín, pero aún así conocí el significado: mente. Mi primera suposición fue que Bethany la había escrito en algún momento de locura, pero al acercarme me di cuenta que la pintura era demasiado antigua como para haber sido colocada después de su mudanza.
Se veía como si hubiera sido pintada en la pared y después la cubrieran por capas y capas de empapelado a lo largo de los años, hasta que finalmente se descascaró al ser arrancada. Lo que sí fue un poco más preocupante fue ver a Bethany dar vueltas por la habitación siguiendo mis ojos, algo confundida, como si no pudiera ver lo que yo veía. Cuando le pregunté qué significaba esa palabra en la pared, me miró como si estuviera diciendo sin sentidos. No parecía que se pudiera hacer mucho en ese momento, así que realicé una corta bendición a la casa. Tomé algunas fotos y le dije a Bethany que tendría que volver más tarde, después de investigar un par de cosas. Pareció decepcionada de que no hubiera algo más exacto que se pudiera hacer, pero no intentó discutir. Y así terminó lo que sería mi primera visita a la casa en Bollington Road. Incluso llamé al padre Singh para que programara una reunión al día siguiente para discutir si debía intentar un exorcismo completo o no. Fue durante esa reunión que recibí la llamada del hospital. Bethany fue recibida con severas heridas en la cara y pedía verme inmediatamente. Fui hasta el hospital John Radcliffe tan rápido como pude, y me sorprendió ver 2 oficiales de policía cerca de su cama. Me recibió Anne Willett, la enfermera a quien Bethany le pidió que me llamara. Ya conocía un poco a Annie, porque iba a la iglesia en donde era pastor, y la reconocí de la congregación. Me explicó que aparentemente Bethany había intentado atacar a una de sus compañeras con un cuchillo de cocina, y en el forcejeo se había caído de cara contra un espejo de cuerpo entero, cortándose severamente. Sí, digo que esto me sorprendió, es decir, poco. Era una gran diferencia a lo que Bethany me había descrito, y comenzaba a temer que si no lograba hacer algo, la pobre chica podría terminar encerrada en algún lado. Annie estaba convencida de que un exorcismo era lo que funcionaría, y finalmente estuve de acuerdo. Ya tenía el permiso del obispo, pero esto fue antes de que hospitalizaran a Bethany, y hubiera preferido discutirlo con él, pero era claro que ella estaba empeorando, así que decidí arriesgarme de cualquier manera. Era un riesgo estúpido. Fui engreído y soberbio. Estaba lleno de orgullo espiritual y ansiaba probar mi fe en contra de lo que fuera que estuviera dentro del alma de Bethany. Ni siquiera consideré que podría estar arriesgándola. He pagado un gran precio por mi arrogancia. Esperamos a que la policía tomara sus testimonios y se fuera. Entonces tomé asiento y empecé el exorcismo. Fue inusual. Bethany no se resistió, casi ni reaccionó. Y en muchas partes de la ceremonia, donde, en mi experiencia, suele haber respuesta del demonio, o por lo menos de la víctima, en su lugar solo hubo silencio. Ella me miraba, casi con pena. Annie estaba parada en un rincón, mirando y claramente con ganas de ayudar, a pesar del miedo que veía en sus ojos. Al final, Bethany me miró a los ojos y negó lentamente con la cabeza. Lo siento mucho, me dijo. Quiere tu fe. Sin más, empezó a convulsionar, retorciéndose con un notorio dolor. Intenté continuar el ritual, pero los doctores me sacaron, tratando desesperadamente de ayudar a Bethany. Le salía sangre de la boca de donde se había mordido la lengua. Al final no pudieron salvarla. Dijeron que fue una hemorragia cerebral. Probablemente se había golpeado la cabeza contra el espejo y ellos no lo habían notado. Me pidieron con firmeza que me retirara, y los doctores dejaron muy en claro que aunque no hubiera sido yo el que le golpeó la cabeza, era el culpable de su muerte. También recibí una exhaustiva reprimenda de parte de mi obispo, quien me indicó que retrocediera y le dejara los exorcismos al padre Harrogate.
A Annie casi la suspenden, pero al final no recibió medidas disciplinarias, ya que solo había cumplido con los deseos de la paciente. Y por un par de años eso fue todo. Sentí mucha culpa por mi papel en la muerte de Bethany y empecé a beber más de lo que hacía normalmente. Creo yo que nunca estuve en peligro de volverme alcohólico, ya que la mayoría de los curas con los que trabajaba se involucraron con individuos que abusaban de sustancias, sin mencionar que ellos ciertamente no son inmunes al alcoholismo, y hubieran notado las señales. Pero sí expresaron su preocupación respecto a la ocasional desaparición de botellas con vino sacramental. En esa época estaba seguro de que no había sido yo. Prefiero el escocés, y el vino moscatel que compraba nunca me había gustado. Pero en retrospectiva no estoy seguro de lo que bebía. Ya sé que hay una gran diferencia entre robar vino santo inconscientemente y mis siguientes crímenes. Pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo por tener una narrativa coherente. Además de eso, los años pasaron sin nada más importante, y comencé a sentir que había dejado ese asunto en el pasado. Hasta que recibí una llamada de Annie. Me dijo que un caballero había llegado a John Radcliffe después de haber pasado por un tormento en una casa en Hilltop Road. Le expliqué que por el momento no estaba realizando exorcismos y que debería hablar con el padre Harrogate. Ella me aseguró que no sería necesario un exorcismo completo y que de ser necesario podríamos llamarlo, pero que no conocía o confiaba en el padre Harrogate. Solo quería mi opinión. Finalmente, y después de bastante insistencia, accedí a visitar la casa. Era tarde cuando llegué y empezaba a hacer mucho frío. Todo el asunto comenzaba a traerme algunos recuerdos no muy placenteros de mi llegada a Bollington Road tantos años atrás. También estaba un poco molesto con Annie, por no mencionar que la casa aún estaba en construcción, lo cual no solo hacía poco probable que hubieran demonios o espíritus, sino que también significaba que el abrigo que había llevado no serviría contra el frío en una casa sin ventanas. Toqué la puerta y me abrió uno de los constructores. Lamentablemente no recuerdo su nombre. Era polaco, creo, tal vez checo. Al principio parecía confundido sobre qué hacía yo ahí, pero le expliqué mi propósito y resultó que él era quien Annie había tratado en el hospital. Ella no había mencionado la posible esquizofrenia del constructor, pero empezaba a temer que esto pudiera ser una pérdida de tiempo. De todas formas, le di una inspección y le hice preguntas sobre el lugar al señor. En realidad, tenía una historia interesante, pero no estaba seguro de cuánto podría creerle. Eventualmente, decidí que había visto suficiente y que no parecía haber ninguna presencia maliciosa ahí. El constructor me miraba de tal manera que dudé en decirle esto, así que decidí que por lo menos haría una pequeña oración o bendición en el lugar, pero le pedí que esperara afuera. Algo en sus manierismos era extraño y no me sentía cómodo con él mirándome como un halcón, como si yo fuera a desvanecerme en cualquier momento. Se fue al jardín trasero y me quedé solo en la casa. Fui hasta el pasillo, rezando por protección y salpicando agua bendita de una petaca que llevo conmigo para estas situaciones. Mientras decía estas palabras sentí algo alarmante. Comencé a sentir mucho calor, como si la habitación estuviera subiendo a temperatura muy rápidamente. Busqué la fuente del calor a mi alrededor, pero las estufas no habían sido instaladas y no había nada que pudiera estar hirviendo la habitación. Pero el calor no se detenía y de pronto mi camisa estaba empapada de sudor. Comencé a toser, olía a humo a pesar de no poder verlo y tampoco veía fuego. Caí de rodillas y ahogué un grito al sentir cómo mi piel comenzaba a crujir y quemarse. Volví a rezar, clamando protección. Esta vez no para el hogar, sino para mí. Al hacerlo sentí que algo me respondía.
Y aún así no puedo hacer énfasis suficiente en esto. Lo que respondió no fue Dios. No era él. Algo más respondió a mi llamado de protección. Sentí mis labios moverse. No escuché que hicieran ningún sonido, pero sentí cómo formaban cada sílaba. No soy para ti. Estoy marcado. El calor aumentaba cada vez más con lentitud y no se detenía. Mi boca continuó hablando por mí cuando escuché el motor de un auto afuera, y entonces un gran choque. Instantáneamente el sentimiento desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Y al mirar afuera vi que el constructor había arrancado un árbol de raíz en el jardín trasero. Me quedé sentado por un rato recuperándome el aliento, y cuando él entró, le dije que había completado las plegarias, y me retiré rápidamente. Fue la primera vez que experimenté. Fin del testimonio. Lamentablemente, este testimonio como se encuentra termina en este punto. No parece ser el final real del documento, así que espero que el resto solo esté mal archivado en algún otro lado. Si ese es el caso, grabaré y agregaré esa parte cuando la encuentre. Ya sea yo o, dada la escala de la mala administración del archivo, por mi sucesor cuando yo muera de viejo. Con esto en mente, toda la investigación sobre este testimonio más allá de la preliminar está en pausa hasta que el resto se encuentre. La mayoría de los detalles parecen ser correctos y coinciden con el testimonio dado por el señor Ivo Lenzik en 2007. Aunque encontramos el registro del arresto del padre Burroughs, siento mucha curiosidad sobre cómo los eventos contados aquí pueden haber llevado al incidente de 2009, donde aparentemente asesinó a 2 estudiantes universitarios de primer año, después de la misa del domingo, para después quitarles y comerse la mayor parte de su piel. Fin de la grabación.